cuentes un poquito cómo lo vivimos esos días. Bueno, ese día en que la doctora me dice que tenía un tumor en el útero, ella me dijo, mira, te tenemos que operar ya, tenemos que sacarte el útero directamente. Y bueno, aunque habían palabras obviamente después de no tener útero quedaría estéril, pero yo dije, Señor, a ver, era muy confuso todo, no sé si a alguien le ha pasado acá de recibir noticias así de repente y pareciera que todo el mundo se empieza a mover interiormente. Y en medio de esa confusión, me acuerdo que llegué a mi casa, apagué todos los ruidos que hubieran, música, televisión, todo, y me puse a orar y dije, Señor, ¿qué decís vos de mi cuerpo? ¿Qué estás hablando vos? Porque esto es lo que los médicos dicen, pero yo quiero saber lo que vos estás diciendo. Y me acuerdo que en ese momento fue muy claro de que Dios no estaba diciendo lo mismo. Entonces cuando hablo con Él, lo hablamos con nuestros pastores y con nadie más. Éramos 4 personas las que sabíamos este diagnóstico y empezamos a orar y dijimos, no lo vamos a hablar, porque en el momento en que uno lo hable, eso empieza a correr y llega hasta donde uno no sabe, y el problema es lo que la gente empieza a declarar detrás de un diagnóstico así. Entonces dijimos, hasta no tener la certeza de lo que Dios está diciendo, no vamos a hablarlo con nadie. Y empezamos a orar y a preguntarle a Dios qué hablaba a Él. Y aunque el médico dijera esterilidad y cáncer, Dios me decía que todavía venía tiempo de fructificación en abundancia. Entonces la doctora me llamaba todos los días y me decía, tenemos que operar ya, porque eso, bueno, ustedes saben lo que es el cáncer y sobre todo la idea que hay del cáncer. Y nosotros tardamos un mes orando y ayunando y preguntándole a Dios. Y era todos los días la llamada de la doctora y todos los días la llamada de arriba que me decía, eso no es verdad, eso no es así, eso no es así. Un mes después fuimos a otro médico, hicimos el estudio de nuevo y la otra doctora me dice, mira, yo no sé qué vieron antes, pero no tenés un cáncer, no tenés nada. Tenés apenas una manchita y que la sacaron con una pinza, que ni siquiera fue algo, no había nada. El útero está acá adentro, está todo normal. Pero lo más fuerte de esto, lo que nosotros entendimos es la necesidad de escuchar la palabra de Dios ante cualquier diagnóstico. Escuchar la palabra de Dios primero y creerla y declararla a esa palabra. Pero en segundo lugar, lo que en ese tiempo Dios nos ministró y Dios me ministró en lo personal es que muchas veces el cuerpo refleja lo que el espíritu está viviendo. Y en mi caso fue así. En mi espíritu había desórdenes, habían cosas que estaban y que yo no sabía que estaban. Y fue un mes en el que Dios se encargó de purificarme en el espíritu para que después esa purificación llegue al cuerpo. Entonces muchas veces clamamos por un milagro en el físico sin entender lo que está pasando en nuestro espíritu. Y muchas veces clamamos, y hermano, créame que yo creo que es mejor morirse, pero con el espíritu totalmente alineado, que vivir con un milagro en el cuerpo, pero tu espíritu en desorden, tu espíritu desconectado de Dios. Muchas veces las enfermedades y las difíciles situaciones son momentos específicos para que puedas alinearte al espíritu, para que puedas escuchar lo que Dios está hablando, para que tu espíritu se despierte. Por eso quiero invitarlos a que podamos orar. Sé que hay gente con diagnósticos, hermana, hemos orado por usted, hay un diagnóstico, pero sobre ese diagnóstico hay una palabra de Dios. Y sobre cada uno de los que está aquí queremos orar, queremos quitar los mantos de Talita, queremos arrancar los mantos de muerte sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Hermano, abre tu boca y declara la palabra que Dios declaró. Declara lo que Dios declaró sobre tu vida. Declara en este momento, declara sobre tu casa, declara sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la situación que estés viviendo. Córrete del manto que declararon. Sal del manto que declararon y declara la palabra de Dios. Declara lo que Dios está hablando a tu oído. Oro para que los oídos sean destapados en el nombre de Jesús. Oro para que la muerte sea arrancada de este lugar.
muerte sea retirada de las familias que están en este lugar en el nombre de Jesús. Y soplamos aliento de vida. Soplamos vida en cada una de estas familias. Soplamos vida en los matrimonios que están en crisis. Soplamos vida de Dios en esta hora. Vida de Dios en los cuerpos. Vida de Dios en los adolescentes que están queriendo desviarse del camino de Dios. Los traemos otra vez al camino de Dios. Declaramos la vida de Dios en ellos. Vida de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si te sientes identificado con alguna de estas etapas,